¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Mario Campos y a nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, le doy la bienvenida aquí a La Hora de Opinar. Hoy vamos a platicar un poquito más adelante con Daniela Gleiser acerca de la historia del asilo político en nuestro país, ahora que se ha puesto de moda el tema con el asunto de la llegada de Evo Morales a nuestro país. Vamos a platicar también un poquito más adelante con Santiago Aguirre, que es la cabeza del Centro PRO, para ver qué significan las renuncias al Consejo Consultivo de la CNDH y pues cómo va esta presidencia que empieza tan tropezada. Pero vamos a comenzar esta emisión, como siempre, con la mesa sobre los temas que está dejando lecciones, efectos, ecos de la llegada de Evo Morales a nuestro país, de su salida del gobierno boliviano. Y para eso me acompaña Maite Azuela, quien siempre es un gusto saludar. Mucho gusto, buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña también Sabino Bastidas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Buenas noches, Maite. Y el doctor Mauricio Michelán. Querido Mario, qué gusto compartir esta mesa. Igualmente, qué gusto estar aquí con los tres. Muchas y bueno, gracias. empezamos, si les parece, con este tema que tiene, si quieres, Mauricio, empezamos contigo. Primero, una arista internacional importante. Ay, sí. Y luego vamos viendo los efectos domésticos, porque ya lo vemos que ya es parte del paisaje nacional. Es que esto que dices me parece muy importante. Creo que tenemos que hacer estas dos lecturas entretejidas. O sea, tienes por un lado lo que está sucediendo en Bolivia, Sí. lo que viene sucediendo desde hace unos años, lo que termina de suceder con la coyuntura electoral, lo que ocurre tras todas estas manifestaciones, etcétera. Y luego, a partir de lo que sucede el fin de semana, cómo aterriza de manera Literalmente. atropellada el tema en este México. caso, O sea, aterriza aterriza literalmente. en México, Sí, claro. pero desde todo el seguimiento, ¿no?, de la renuncia de Evo Morales, cómo esto se entreteje con los temas nacionales, la opinión pública. Y claro, bueno, luego termina por casarse con la política nacional a partir del momento en que se toma la decisión de conceder asilo político a Evo Morales. Así es. Entonces, sí creo que hay que hacer las dos lecturas y también la lectura entretejida. Ok, a ver, si quieres empezamos por esa, la internacional. ¿Qué significa Evo Morales, primero en la escena internacional, y qué significa su salida? Bueno, estás hablando de un presidente que tiene muchos años Sí. en el gobierno. En la parte internacional formó parte, junto con otra serie de mandatarios, de un bloque de izquierda que hizo un contrapeso a otros presidentes en la región, a Estados Unidos, a partir de sus políticas. A nivel local tiene varios éxitos importantes y o sea, hay que considerar esos éxitos en temas como crecimiento económico, como reducción a pobreza, como el posicionamiento de los derechos de sectores marginados de la población y con una alta popularidad hasta cierto punto, ¿no? O sea, la popularidad de Evo Morales era mucho más amplia, la fue perdiendo a lo largo de estos últimos años. Entonces, esto ya le empieza a generar, además, el problema de quererse prolongar en el poder, o sea, perpetuar en el poder, Modificando la Constitución, más allá de los dos plebiscitos, periodos que claro. originalmente le daba la Constitución, a través de modificaciones constitucionales, que si era su segundo periodo, que si era su tercero, y todo lo demás hasta pues que ocurre las últimas elecciones. Y llega Maite Sabino a México en la disputa entre dos narrativas, la que pone el acento en la elección cuestionada, la apropiación por la mala del poder, de la permanencia en el poder, y luego la otra, la del golpe de Estado, y quienes dicen, bueno, pues viene huyendo, su vida estaba en peligro, él ya había aceptado repetir el proceso electoral después de que había pasado estas 2 semanas donde había la exigencia primero de segunda vuelta y luego de que se repusiera el proceso, y así llega a México. Así es. Yo creo que lo primero, retomando un poco lo que Mauricio dice y yéndome ya hacia el tema de las lecciones, tiene que ver con su salida. Y creo que para eso es importante, por lo menos, tomar una postura de, hay quien dice, no fue un golpe de Estado, era alguien antidemocrático y lo que hizo el pueblo fue retomar el Y poder. en esa lectura, las Fuerzas Armadas lo que hicieron fue no reprimir. Así es. Y se pusieron del lado de la gente. Yo, la verdad es que no comparto esa postura, porque creo que las Fuerzas Armadas tomaron un papel activo en la salida de Evo Morales. Sí. Y Cuando tan le es así, sugieren renunciar. le sugieren, que lo es una presionan para la sugerencia. renuncia, Ajá. pero además
pues sitian las calles, es decir, la policía en un inicio y el ejército ahora sí que en un segundo momento empiezan a ocupar las calles y además empiezan a tomar decisiones en el poder. Vemos que quien le pone la banda presidencial a la nueva presidenta que se autoproclama como tal es justamente un militar. Entonces, bueno, no es un militar el que ocupa el poder, pero sí son los militares los que van tejiendo lo que se sucede a partir de la renuncia bajo presión. Y creo que aquí una de las primeras lecciones es, ya lo decía Mauricio, bueno, pues fue un gobierno antidemocrático claramente, porque fue tomando decisiones que modificaban la ley y le permitían reelegirse hasta por cuarta ocasión en este sentido, pero daba buenos resultados. Era un gobierno efectivo en términos económicos, ¿no? Aquí yo tenía un crecimiento pues de $3,549 anuales. La pobreza la redujo del 60% al 35%. Eso nunca lo hemos visto en un país como el nuestro. Claro, es un país más pequeño, ¿no? Pero la desigualdad se redujo en 22% y la esperanza de vida aumentó de 65 años a 70. Sí, entonces, buenos números. Muy buenos resultados, lo cual como crecimientos lección... económicos del 4% que ya quisiéramos aquí. Nuestro PIB contrayéndose, ¿no? Y aquí lo que vemos es, con una situación económica muy estable, lo que prendió la mecha de la población fue este abuso de poder y los pocos términos democráticos en los que empezó a manejarse, ¿no? Sabino. Pues yo creo que la lección es una sola. El tema es la institucionalidad democrática y la convicción de las izquierdas, de las distintas visiones de las izquierdas latinoamericanas respecto a lo que era la democracia. Históricamente las izquierdas en el mundo tienen como dos parámetros muy claros. Hay una izquierda democrática que acepta a través de una visión moderada, tolerante, prudente, participar en la democracia, que le entiende que es parte del juego en el que hay que sumarse. Y hay otra izquierda que es revolucionaria, que cree que la democracia es uno de los juegos de la burguesía, que no hay que jugar ese juego, que hay que hacer una revolución. Que tiene que ver más con personas que instituciones. Esas dos visiones de izquierda, esos dos modelos de izquierda que históricamente operaron en el tablero desde Europa hasta nuestro tiempo en América Latina, a la hora que se impone una visión neoliberal, el consenso de Washington en América Latina, se quedan larvarias, se quedan refugiadas en ciertos nichos. Parecía que todos íbamos hacia una lógica de un socialismo socialdemócrata, que iban a jugar en la democracia. Y además yo estoy convencido de que para que una democracia se consolide, la izquierda tiene que jugar democráticamente, ganar democráticamente y perder democráticamente. Entonces, en ese juego, a veces las izquierdas latinoamericanas han tenido la tentación por el autoritarismo, no optan por la vía democrática y el error es no respetar las instituciones. Entonces, ¿cuál es la lección del tema de Evo? ¿Cómo es la lección del tema de Chávez Maduro? ¿Cómo es la lección de varios ejemplos latinoamericanos? ¿Cuál es la izquierda que queremos que jueguen las democracias? ¿Cómo se relaciona con esas instituciones? ¿Y cómo es nuestra izquierda? Ahora, déjenme agregarles un tema. Viene a México y qué efectos tiene para México. Y también tiene efectos en la escena internacional. Hay quien ha planteado si esto, por ejemplo, tensa las relaciones con Estados Unidos, dada la posición de Estados Unidos donde aplaude la salida de Evo Morales, que además pues, ya traemos nuestra propia agenda con Estados Unidos, que veníamos con el asunto migración, donde entregamos los resultados para ellos, donde estaba el asunto Culiacán, y luego viene el tema Levarón, que viene tensando cada vez más la relación con Estados Unidos, y ahora llega Evo Morales. ¿Tú lo ves como una variable que juegue en la relación México-Estados Unidos? Mira, definitivamente algo va a generar, no sé hasta qué punto, creo que ese es todavía un signo de interrogación, porque lo que sí sabemos, hay que decirlo, este gobierno ha conseguido construir una relación operativa con Estados Unidos más allá de Donald Trump. Hay una relación operativa donde más o menos ha salido adelante una serie de asuntos a pesar de todos los pesares y a pesar de toda la agenda política de Donald Trump. Entonces, si este tema específicamente va a empañar esa relación operativa, no lo sabemos, sobre todo porque en este instante Trump trae una serie de factores, trae su ocupación en la cabeza, no olvidemos, está pasando por un proceso de destitución y una serie de cosas donde no ha elegido en estos últimos meses, por lo menos, su punching bag favorito, que es México. Entonces, no necesariamente
va a empañar a Estados Unidos, pero sí claramente hay posturas distintas, porque Estados Unidos está con la Organización de Estados Americanos. Está la votación. No, claro, y está claramente respaldando la destitución del poder o la renuncia, como la quieras llamar. El caso mexicano, pues no solamente favoreció la postura de Evo Morales, sino que lo trae a México y lo convierte en un asilado político para además operar desde acá, ¿eh? O sea, esto, sí. porque dando conferencias desde Evo aquí, Morales está operando desde México. Y ya hay reclamos de la presidenta. Claro. Diciendo que ahora sí, que está haciendo México. Y diciendo que tiene pena por los mexicanos. En la política de no intervención, Sí. pues que estamos interviniendo mucho para no intervenir. Y esto se suma a lo que había sucedido con el caso Venezuela, donde también México adopta una postura distinta al resto de los países de la Organización. Pero ahí con el argumento de la Ahora, el asilo político no es intervención, ¿eh? O sea, No. El acto estricto de asilo político es un gesto humanitario, atraer a un gobernante. Otra cosa es que México se pronunciara ya. Ahora, ya es un gesto político la votación en OEA. Pero me refiero a ahí ya, yo creo que ya la tenemos postura que trae México es distinta a la de los países de la Organización. Sí, claro. No, Pues de entrada los no dejaban. fue la votación, volar ya hay sobre una el posición territorio. votada en donde hay 4 estados con Pero México. mira, el trato que le da quizá no sea con la intención de intervenir en lo que está sucediendo en Bolivia, pero sí le permite a México, y es a donde yo quería llegar en términos también de elecciones, poder distraer de la agenda nacional nuestra atención. Porque ¿qué está sucediendo? Le dan una recepción que no a cualquier asilado político se le ha dado en el país. Y le están dando espacios mediáticos y espacios políticos que generan obviamente un centro de atención que no hubiera tenido otro presidente saliente en esas condiciones. Y sí creo que en cambio en la agenda mexicana, en donde podemos cruzar algunas de las razones que sacan a Evo de su país, empatan con esta concentración de poder en ciertas instituciones, como se está intentando en el INE en términos de, por ejemplo, pues reducir los periodos en los que el Consejo General va a ser nombrado, o en el caso de la CNDH, que nos tiene hablando más de Evo aquí en esta mesa que hablando de esos temas. Bueno, y yo les haría una pregunta, a ver, Sabino, Maite. En esta presencia en México hay una dimensión de política exterior, hay un tema humano, ¿no?, que está en riesgo su vida, pero hay una dimensión de efecto político en el país. Maite ya decía ahora, pues, cambia la agenda cuando traía las broncas de seguridad en primer plano. Pero ¿qué efectos genera para la narrativa del gobierno? Y te lo pregunto porque veo que hay 2 historias. La de quienes están en la 4T, en la evomanía, tomándose fotos con él, entregándole reconocimientos, y luego los que están cuestionando pues que si trae un despliegue del Estado Mayor, que ya no se llama Estado Mayor, que si tiene unos beneficios, digamos, que ya no tienen ni otros expresidentes, en fin. ¿Tú cuál crees, si es que crees que tenga algún efecto político interno? No, bueno, por supuesto. Digo, primero, simplemente para redondear el argumento de lo internacional, también Evo representa en el juego de la región un equilibrio en términos de la relación México-Estados Unidos, porque también estás negociando un TEMEC y estás jugando muchos juegos en función de lo que pasó con los de Barón, lo que pasó en Culiacán. Tienes el despliegue del y del FBI otro en lado México. dices, bueno, también puedo hacerme para allá, ¿eh? O sea, la amenaza de México en términos de corrimiento hacia una izquierda distinta de la que ha sido hasta ahora, que es una izquierda... Pues una izquierda que dialoga con Trump. Y que coincide con la llegada en Argentina. Y que cada quien su soberanía. Y muy conservadora en otros temas. Por eso, Sí, el amago o la señal que está mandando... México jugará un papel muy importante con la izquierda latinoamericana. No es una casualidad que el presidente de Argentina electo haya venido a dar a México y no a Venezuela y no a Cuba. Claro. Vino a ver al presidente López Obrador y dijo, y salieron los dos a decir que no había la tentación de hacer ningún bloque, pero pues aquí nos estamos reuniendo. Es una señal también para Donald Trump, un Donald Trump que es ofensivo, que amenaza, que ha sido muy cordial con López Obrador y que los últimos días su subsecretario declaró en contra de México. Revisen su estrategia de seguridad pública, donde conocimos que las agencias americanas estaban desplegando en la región. Entonces también el presidente López Obrador en la mañanera hace unos días sacó a Donald Trump cuando habló muy bien de él en las Naciones Unidas, a decir, miren qué bien habla de mí. El video. Yo me quedo con esa opinión, no con la del subsecretario. O sea, la tensión entre México y Estados Unidos va a ser una tensión permanente de aquí al día de la elección. Entonces, en ese juego de tensiones, el presidente López Obrador y México están jugando un juego de colaboración, de vamos a trabajar juntos, pero con todo el estrés que representa esa amenaza, y pues está jugando sus fichas. Un poco es como México jugaba con Cuba.
Si me permiten el símil. En los años del viejo régimen, México jugaba con Cuba y con Estados Unidos. Hagan memoria de la relación de Carlos Salinas de Gortari con Cuba en medio de la negociación del Tratado de Libre Comercio original en el 90, 91, 92. O sea, la presencia de... Ahora, eso hacia afuera, en la política exterior. ¿Y hacia adentro? Hacia adentro lo que yo veo es, nos queda un poco el referente de cómo estas Fuerzas Armadas se voltean, se separan del gobierno, deciden no obedecer a Evo Morales e incluso pues operan toda esta parte que ya comentábamos de cómo nombrar a la nueva presidenta. Por otro lado, creo que una de las lecciones que tenemos es el debilitamiento de los órganos electorales y de algunos órganos autónomos que propició el propio Evo Morales. Si la elección hubiera salido bien, nos habríamos ahorrado Así todo es, esto. pero perdió si ido a la legitimidad del segunda tribunal. vuelta, Ya no estábamos nada más por una elección que saliera bien, porque el hecho de haber tocado la Constitución y haber manoseado el proceso de reelección ya era para que no saliera Pues sí, necesariamente bien. claro, o sea, ya venía tocado. Exactamente, Pero, digamos, la legitimidad de la elección ya estaba tocada por la tentación de reelección de Evo. Si Evo se hubiera ido a su casa hace 2 años, hoy estarían pidiendo que regresara. Claro. O sea, la verdad es que el error es esa tentación de quedarse en el poder y sobre todo la falta de respeto, y aquí es la lección para México más importante, no entender que las instituciones no son tus adversarias, sino que son tu apoyo. Que hoy esas instituciones a las que tú estás maltratando, tú debes tratar a las instituciones como si fueras oposición. Cuando tú estás en el gobierno, tu tratamiento institucional desde el poder a las instituciones debe ser como si tú fueras oposición. ¿Cómo me gustaría a mí ser tratado? ¿Qué fiscalía me gustaría que me juzgara? ¿Qué Comisión Nacional de Derechos Humanos me gustaría que me juzgara? ¿Qué INE me gustaría que organizara mi elección? En lugar de pensar al revés a cómo capturo en el corto plazo esa institución. Esa concepción es la que creo que se tocó. Yo añadiría, hay una más. El hecho, hay una institución que Evo Morales no solidifica, que tiene que ver con el partido que lo trae al poder y el movimiento con una sucesión de forma tal que no todo dependa de la persona. Obviamente sabemos que esta tendencia muy dada con liderazgos carismáticos. Estos liderazgos carismáticos de los cuales depende el movimiento que uno está llevando a cabo. Pero malos para institucionalizar. Claro, porque entonces sucede que sin Evo, pues entonces el movimiento se cae, ¿no? Sí, porque la institucionalidad pasa incluso por la organización de partidos. Pues yo creo que hay varias similitudes, ¿no? Voy a resumir rapidísimo. El debilitamiento de las instituciones cuando quieres concentrar el poder, la desatención de los partidos de izquierda, en donde no solidificas los cuadros, el fortalecimiento de Fuerzas Armadas que empiezan a tener facultades metaconstitucionales. El burlarse de la democracia. Quizá el descuido de la relación con Estados Unidos. Y aquí vamos viendo cómo empiezan a operar con bajo perfil, pero empiezan a operar. Pues ahí están los temas, vamos a ver qué pasa, porque yo creo que Evo va a estar un tiempo acá. Vamos a tener doble mañanera y cosas muy originales. Gracias, querido Mauricio. Muchísimas gracias, Mario. El domingo. El domingo tenemos agenda pública, ¿no, Mario? Así muy sutil el comercial. Pues nosotros ver agenda pública. Sí, yo lo veremos, claro. Gracias. Un placer estar contigo. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y ahorita regresamos. Vamos a platicar, ahora que se puso en la mesa, la historia del asilo político en nuestro país. Cómo llegamos a estas discusiones. Quédese aquí, regresamos a la hora del final.